minutos estamos de vuelta, José Manuel. Hoy vamos a estar tocando un tema importante, crucial, y lo decíamos en la parte anterior, el tema internacional, porque hoy somos testigos de cómo la diplomacia bolivariana de paz está rindiendo frutos tangibles frente al bloqueo económico que han impuesto sobre nuestra nación. El gobierno bolivariano, con una visión soberana, pero también una visión estratégica, ha desplegado una política exterior muy activa para poder diversificar nuestras alianzas. Ha demostrado además que ninguna medida coercitiva unilateral puede asfixiar el desarrollo integral de nuestro país. Y es que el acercamiento estrecho con agencias internacionales busca asegurar que cada nuevo convenio de trabajo conjunto se traduzca de forma inmediata en una mejora de la infraestructura social para optimizar los planes de salud pública y respaldar los motores productivos de la nación. Con estas acciones, Venezuela ha demostrado a la comunidad internacional que no está aislada. Es de hecho un actor fundamental. Por ello, se sigue articulando y consolidando asociaciones estratégicas y reafirmando el legítimo derecho a la soberanía plena. Venezuela consolida una estrategia de diplomacia activa, una política enfocada en la apertura y la cooperación. A través de mesas de trabajo y negociación continua, el país ha logrado avances sustanciales en la flexibilización de sanciones, permitiendo la dinamización de operaciones clave en el sector energético e industrial. Asimismo, la interlocución activa con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial forma parte de las gestiones del Ejecutivo para acceder a recursos destinados a proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo nacional. Un enfoque integral de diplomacia activa que diversifica alianzas y traza nuevas vías de soberanía económica e integración comercial. Una diplomacia activa, una diplomacia bolivariana de paz que se ha activado y que se ha fortalecido durante este año 2026. Vamos a revisar también algunos datos interesantes de lo que ha ocurrido específicamente en agosto de este año 2026. El Gobierno Nacional y PDVSA concretaron la firma de nuevos acuerdos estratégicos con corporaciones energéticas de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, apuntando a reactivar y también a impulsar la producción de crudo y gas natural mediante contratos de participación productiva y tecnológica. Hon Oil firmó un contrato de participación productiva con PDVSA que aportará capital y tecnología para reactivar la producción petrolera y gasífera en los campos Caro y Caricito en el estado Monagas. También SLB y Venezuela suscribieron una alianza de servicios trazados para ejecutar estudios integrados de yacimientos y aportar caracterización técnica especializada en campos petroleros nacionales. Por su parte, BP obtuvo la licencia para operar la fase 2 del campo Lorán, produciendo 4 billones de pies cúbicos de gas natural y evaluando nuevas áreas exploratorias costa afuera. También la empresa Shell firmó una licencia para la fase 1 del campo de Lorán, trabajando en conjunto con el campo Manate para procesar y exportar gas natural licuado a través de la infraestructura de Trinidad y Tobago. La Emiratí XRG se integró con participación equitativa junto a BP y el consorcio y otro de los consorcios importantes para adjudicar la explotación de gas costa afuera en el campo Lorán fase 2. También la división de petróleo y gas de Qatarí UCC Holding integra el consorcio tripartito junto a BP y XRG para financiar y desarrollar las reservas gasíferas del campo Lorán en la fase 2. Otras de las empresas, Repsol, ha consolidado la producción de gas en Cardón 4 y asumió también el control operativo de Petroquiriquire e incorporó la exploración en Orcón para incrementar la extracción de crudo venezolano. Han sido algunos de estos acuerdos suscritos específicamente en el sector energético durante este mes de agosto de este año 2026. Y es que la política exterior, Verónica, usuarias y usuarios de Venezolana de Televisión,
coalición han consolidado históricamente el sector energético como el eje estratégico de su agenda internacional. El país ha utilizado la diplomacia energética como la herramienta principal para nuevas alianzas y mercados emergentes. Actualmente, esta prioridad responde a una doble necesidad estructural: asegurar la entrada de inversión tecnológica y financiamiento para modernizar su infraestructura, al tiempo que busca garantizar la apertura de nuevos mercados para sus hidrocarburos. Así, la estrategia internacional venezolana vincula estrechamente su soberanía energética con sus metas de desarrollo y posicionamiento global. Para explicarlo detalladamente, veamos la siguiente lámina en pantalla. Y es por esto que la agenda energética venezolana busca potenciar el intercambio mediante alianzas con claves potentes y emergentes, fortaleciendo la capacidad operativa nacional de hidrocarburos y electricidad. Todo este despliegue se respalda en una defensa activa en la cohesión de precios de escala global, articulada dentro del marco de la OPEP para asegurar la estabilidad del mercado energético internacional. Y para explicar mejor, vamos también a ver lo que nos muestra esta pantalla de Venezolana de Televisión. Como ustedes pueden apreciar, es una vinculación directa con el mercado internacional y cómo Venezuela, siendo la principal reserva de petróleo del mundo y una de las primeras 10 de reservas de gas y otros hidrocarburos, se ha ido incorporando e intercediendo también en estos mercados internacionales. El tema gasífero, energético y por supuesto el petrolero, digamos, ha sido clave y estratégico para este año 2026, pero también se han avanzado en ese acercamiento internacional de Venezuela con otras naciones en otras áreas importantes para la agroindustria, para la producción, incluso para la construcción de viviendas, que lo revisábamos más temprano. Todo esto, el foco que tiene Venezuela en el campo geopolítico internacional. Vamos a estar conversando a la vuelta. Vamos a hacer una pequeña pausa, José Manuel. Ya venimos. Bien, y nosotros seguimos aquí en Venezolana de Televisión llevándoles a ustedes estas importantes informaciones que se generan a nivel nacional e internacional. Y como bien, Verónica, lo hemos venido diciendo durante estos momentos, la relación internacional y cómo se ha fortalecido el vínculo de Venezuela, no solamente con países de la región, sino con países de otros continentes en atribución a esa política de desarrollo nacional y beneficio directo a las ciudadanas y ciudadanos. Ese lazo internacional que Venezuela ha expandido desde hace ya varios años por América Latina, por el Caribe, que ha sido importante y ha sido crucial. Ahorita en este momento nos corresponde pues abordar y profundizar un poco lo que ha correspondido con nuestra invitada de la noche de hoy, Elizabeth Pereira, internacionalista. Gracias por estar junto a nosotros, acompañarnos. Y bueno, la noticia, digamos, la más cercana ha sido el acercamiento que se tuvo hoy con la visita de la ministra de Barbados, donde se suscribieron además esos acuerdos en materia de educación, de turismo, de alimentación, también en materia energética, y corresponde a esos lazos de integración internacional que sigue consolidando el gobierno nacional para colocar a Venezuela, digamos, en ese foco geopolítico interesante. Sí, bueno, una visita por lo demás muy interesante, pero cargada de un contenido geoestratégico importante, ¿no? Reafirmar que Venezuela sigue siendo una bisagra importante hacia el Caribe y del Caribe pues más allá a otras áreas con esos relacionamientos que se abren. ¿Qué lectura hacemos de los principales temas que pues trae consigo esta visita? Bueno, ya hablamos del tema energético, ustedes pasaban un reporte hace unos minutos sobre ese tema, pero también el tema educativo, etcétera, que se traduce en una agenda bien importante y bien concreta desde el punto de vista de la diplomacia con sentido, de la diplomacia que genera resultados para el ciudadano en el día a día. Y esto se traduce, por ejemplo, en el caso del español, que se pueda tener acceso del aprendizaje del español acá, por el lado, digamos, de Barbados, y nosotros aprender inglés allá. Porque, bueno, lo decía la presidenta, ya es bien importante ese vínculo para poder comunicarnos, para poder hacer
acercarnos, romper un poco con esa barrera idiomática. Pero sobre todo en el caso de Barbados estamos hablando de unas relaciones muy importantes, más de 50 años de relacionamiento bilateral y en el que resalta y destaca en este momento la complementariedad. ¿Y por qué? Porque allí tendríamos que referir un problema estructural del Caribe, que es su dependencia de productos externos y la posibilidad de Venezuela de poder proveerlos, especialmente en el ámbito agroalimentario. Por eso es que vemos importantes acuerdos, no solamente ahora en el 2024, en la visita de la presidenta y ahora en esta visita, sino ya en el 2023 veíamos también importantes acuerdos en el área agroalimentaria, justamente para poder atender esa necesidad del Caribe que pues importan la mayoría de las cosas que consumen. Así también es importante ayudar, apuntalar, establecer ese puente de conectividad aérea y que significa también conectividad del comercio exterior y también desde el punto de vista marítimo con los países del Caribe, porque sabemos que también esa es una gran deficiencia estructural del Caribe. Es muy difícil la interconexión, siempre pues se bromea en términos de la aeronáutica internacional, que bueno, es más fácil atravesar el mundo hacia otro lado que ir hacia algún país del Caribe porque tienes que hacer un periplo muy grande. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que se acortan de forma importante aspectos de la logística del comercio internacional y aspectos de la movilidad entre nuestros pueblos que pues no solamente fortalecen, digamos, los lazos, sino que también apuntan hacia un aspecto muy clave dentro de las relaciones bilaterales en este momento, que es fortalecer y desarrollar la inversión. Es decir, tratar de consolidar entonces lazos que permitan que justamente las empresas puedan intercambiar productos y servicios o, en el mejor de los casos, establecerse en las distintas jurisdicciones de modo tal que puedan desarrollar desde el punto de vista tecnológico, científico, etcétera, las áreas que correspondan, ¿no? Entonces, allí, una vez más también hay que ir más allá al fondo de esta visita, viendo el liderazgo que tiene Barbados en dos aspectos importantes. Uno, en la transformación del orden financiero internacional. Barbados ha sido rector, impulsor en el ámbito internacional de la conocida iniciativa de Bridgetown, que no es más que buscar una alternativa a la forma como nos estamos relacionando económica y financieramente en el mundo en este momento, es decir, darle un poco más de equilibrio. Y el segundo aspecto muy importante de Barbados o de este vínculo con Barbados tiene que ver también con reforzar, relanzar, estrechar el tradicional vínculo que hemos tenido a través de CARICOM. Ya vimos que fue justamente la primera ministra quien motorizó toda la ayuda internacional que recibimos durante el terremoto, pero esa no es, digamos, el único sentido de la ayuda internacional o del relacionamiento que tenemos con CARICOM, ¿no? Sabemos que hay otras áreas de cooperación con la CARICOM, con la ASE, que es la Asociación de Estados del Caribe, que también pues gozan de ese acompañamiento a través de Barbados y de otros países cercanos, también como Grenada y otros países del Caribe. Hay una disposición que se consolida con estas acciones que lleva adelante la presidenta Delcy, pero que, como bien tú lo refieres, trae historia, ¿no? Y una historia reciente de 20, 30, 40, 50 años atrás. Unos pueblos que en distancias geográficas están vecinos, pero de cultura, de relación ideológica, de fortalecimiento mancomunado, era como si estuviesen en otros planetas. Esa visión que ahora se tiene en el fortalecimiento de la región, me hiciste acordar la famosa idea del Sucre, ¿no? De generar un mecanismo, ahorita que estabas hablando del tema financiero, de un fortalecimiento de la moneda de la región para promover esos intercambios. ¿Hacia dónde se puede avisorar eso, que ahora seamos unos pueblos cercanos? Bueno, por suerte seguimos siendo un pueblo cercano en toda América Latina y el Caribe, porque creo que no podríamos entender la dimensión de tu pregunta circunscribiéndolo solo al Caribe, ¿no? Esta es una iniciativa que abarca y que es necesaria en toda la región y que, digamos, durante distintas etapas de los procesos de integración se ha intentado a través de la integración económica, la integración financiera en sus distintas etapas, que sí, arancel externo común y todo lo demás,
se ha intentado generar las condiciones para integrarnos financieramente. Pero justamente eso pasa porque podamos fortalecer todos los canales necesarios. Pero todos también comprendemos la importancia de que esto, para que pueda ser en favor de nuestras instituciones, para que pueda ser en favor de nuestros pueblos, para que toque un aspecto tan sensible como las monedas de los países y se entienda en un aspecto ampliado, esto pasa necesariamente por dos cosas: por el levantamiento de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales, pero también pasa por el hecho de que comprendamos y redimensionemos la integración a pesar de las diferencias ideológicas que existen ahora mismo. Entonces, es una tarea que amerita que se reconfiguren también, digamos, un poco las intenciones integracionistas en la región, que están, que funcionan, que operan, y que pues solamente retomen con fuerza esos planes de acción y esas ideas que están allí plasmadas, que son útiles y necesarias para la región, pero que pues va a tomar, digamos, un poco de la voluntad política de los Estados miembros para que puedan realmente concretarse. Elizabeth, tenemos que hacer una pausa, pero hablas de esa reconfiguración de las relaciones integrales en el aspecto internacional que parte justamente desde, por lo menos hacia Venezuela, el levantamiento de esas sanciones. ¿Cómo está en este momento Venezuela en ese foco internacional económico financiero, pero con la realidad que también vivimos actualmente? Eso nos lo vas a decir a la vuelta. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos. También hemos ido recuperando nuestra relación con el mundo. Hemos regularizado nuestra relación ante instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y estamos restableciendo relaciones diplomáticas, económicas y consulares con distintos países. Lo hacemos porque Venezuela necesita inversión, tecnología, financiamiento, mercados, cooperación. Y nuestros compatriotas en el resto del mundo, la diáspora venezolana, necesita un país que pueda acompañarlos y prestarles sus servicios con normalidad. Nuestra relación con el mundo debe estar guiada por una idea sencilla: los intereses de Venezuela y el bienestar de los venezolanos. Bien, ese mensaje que ofreció la presidenta Delcy Rodríguez hace instante, a las 8 de la noche, en una cadena de radio y televisión, y también habló del tema internacional, de cómo Venezuela se está relacionando, de cómo Venezuela ha comenzado a abrirse a estos mecanismos financieros internacionales y la necesidad que tiene el país de inversión extranjera en materia tecnológica, en materia educativa, es decir, que Venezuela está abierta a esas inversiones y que ya se han notado además esas empresas internacionales que tienen la voluntad de venir a nuestro país. ¿Cómo seguir, digamos, ese trabajo articulado desde el punto de vista internacional con esta nueva apertura financiera que se ha dado pues poco a poco producto de estos últimos meses de conversación y diálogo? Bueno, y también producto de la confianza y producto de una serie de medidas concretas que ha tomado el gobierno nacional para que eso sea de esa manera, como el ajuste de nuestras normas, nuestras principales normas, etcétera, y como parte de lo que ha sido la flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales. Eso ha generado todas esas condiciones para que veamos esos acercamientos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, entre otros, ¿no? Y esto lo que muestra también es que las medidas coercitivas unilaterales también han sido fragmentadas, ellas están siendo también erosionadas, desplazadas por la necesidad que tenemos no solamente de cooperación internacional, sino, bien lo decía la presidenta, de inversión, pero también en desarrollo. Fíjate que cuando hablamos también de esa apertura internacional, bueno, incluye varios aspectos. Retomar las relaciones diplomáticas y consulares que no han hecho más que colocar al ciudadano, a la gente, a la persona en el centro de la política exterior. Y esto es fundamental y clave porque se traduce pues en el beneficio directo de la persona que está fuera del país o la que está acá en Venezuela, que necesita generar algún tipo de acercamiento
con, digamos, la administración consular de esos países o de nuestro país, cualquiera sea el caso. Y bueno, en el ámbito diplomático sabemos que esto lo que nos ayuda es precisamente a que podamos ir destrabando también otros aspectos del relacionamiento bilateral para pasar entonces de lo diplomático y lo consular a lo económico para favorecer las inversiones, la cooperación económica, financiera, tecnológica, etcétera, y así irnos por muchos otros campos como la diplomacia cultural, etcétera, ¿no? Pero básicamente sí, esta es una etapa importante para nuestro país. Hemos dicho antes que pues concebimos que esta etapa es la gran diplomacia de las oportunidades, es digamos como un capítulo especial dentro de la diplomacia bolivariana de paz que hemos denominado la diplomacia de las oportunidades y que justamente lo que busca es diversificar nuestras relaciones internacionales. Y pues también insistir en la idea de que cada vez que vemos un nuevo aliado o cada vez en que fortalecemos lazos con algún aliado o con alguna organización internacional, eso concretamente significa más mercados para colocar nuestros productos y servicios, más oportunidades para importar mejores insumos pues, de la calidad adecuada y siempre que no compita con nuestra producción nacional. Eso significa traer mejor tecnología para pues, modernizar nuestro país y esos indicadores concretos que vamos mencionando son los que nos permiten entonces hablar de digamos, cuán lejos estamos, o cuán cerca, mejor dicho, estamos, en términos contrarios, de requerir que las medidas coercitivas unilaterales pues sean completamente eliminadas para poder favorecer entonces una apertura total del relacionamiento internacional de la República sin que medie ninguna otra limitación que no sea la voluntad de nuestro Estado y la soberanía de nuestro Estado. Fíjate que a pesar de, estamos conversando con Elizabeth Pereira, internacionalista, sobre este tema importantísimo de cómo esa diplomacia de paz ha tenido una apertura en el compás para satisfacer varios aspectos fundamentales requeridos en el desarrollo nacional. Pero precisamente con ese bloqueo, con esas medidas coercitivas unilaterales, el venezolano siguió adelante dentro del marco de sus posibilidades y sus capacidades, tanto así que se afirma, lo ha dicho la presidenta, un crecimiento sostenido 21 trimestres de la economía. Quizás no a los niveles porcentuales que pudiéramos estar acostumbrados, pero no ha habido un retroceso, ni siquiera un achantamiento en el crecimiento económico. Y vemos ahora, con estas flexibilizaciones que se están dando, cómo el mercado internacional está buscando la producción y cómo eso, tú lo acabas de mencionar, hay un beneficio interno, pero no solamente un beneficio a un sector de la población, sino a todos los sectores, porque por ejemplo el sector empresarial, el sector productivo nacional, cómo está abarcando, ocupando de nuevo esos espacios internacionales. Esa relación, esa diplomacia de paz que está fortaleciendo el gobierno bolivariano a través de la presidenta Delcy Rodríguez, ¿cómo beneficia directamente a todos los sectores de nuestro país? Bueno, fíjate, se benefician a través de tener acceso a financiamiento internacional y a usar la banca internacional. Justamente las licencias 58 y 59 van justamente de la posibilidad de que podamos usar tarjetas de créditos internacionales, de que podamos tener bancos corresponsales para manejar depósitos en el exterior, etcétera. Ahora las 60 y las 61 que hemos visto van de poder permitir el acceso a todo el equipamiento eléctrico del país, a permitir inversiones de tecnología, telecomunicaciones en nuestro país y así sucesivamente. Bueno, porque es importante la electricidad para que se pueda producir sin interrupciones y para que la industria tenga la estabilidad en la producción y pueda mantener el flujo y mantener sus productos en los anaqueles, etcétera, etcétera. Y así por todos y cada uno de los casos, ¿no? En el tema de los seguros internacionales es fundamental porque para todo el tema de los fletes internacionales, etcétera, es necesario tener la garantía de los pagos. Y en sí, el tema de las garantías de los pagos es lo que permite generar la confianza en todo inversionista extranjero, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que ver el bloqueo
o el desbloqueo, mejor dicho, también por capas, ¿no? Es este gran desbloqueo financiero inicialmente, pero bueno, también es un desbloqueo económico, es un desbloqueo que va más hacia lo operativo, y eso también lo podemos ver claramente, por ejemplo, en el caso de un barril de petróleo. El barril de petróleo completamente desbloqueado significa que pues lo podemos extraer, lo podemos transportar, lo podemos colocar en el mercado internacional y lo podemos cobrar. Y pues de ese modo el dinero puede ingresar libremente, sin ninguna, digamos, tipos de obstáculos ni limitaciones a nuestro país. Y ese mismo tanquero que lo lleva puede pagar, digamos, todos los seguros internacionales, etcétera, pagar lo que tenga que pagar de los servicios, de lo que significa almacenarlo y todo el tema aeroportuario sin que haya ninguna limitación. Eso es un ejemplo muy concreto. Le podemos denominar el barril desbloqueado. De igual manera, pues ocurre en los otros ámbitos. Lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de las importaciones tecnológicas, como les decía, y pues gradualmente podemos ir viendo cómo se han ido integrando distintos sectores en todo este aspecto de la flexibilización. Fíjate que hay una medida de flexibilización o de desbloqueo muy importante, que fue el que permitió que las ONGs y algunas organizaciones internacionales pudieran, en el marco de pues nuestro desafortunado terremoto, poder colaborar, enviar fondos, etcétera, a nuestro país. Eso te da cuenta de la gran racionalidad que está operando detrás de la flexibilización. Todos sabemos que no es suficiente. Todos queremos, pedimos, abogamos porque pues se levanten las medidas coercitivas unilaterales de forma definitiva y que no quede absolutamente ninguna, bueno, en procura del bienestar de nuestro país para favorecer el desarrollo fundamentalmente. Elizabeth Pereira nos acompaña en esta parte de nuestra entrevista hablando de estos lazos internacionales, pero también tú has dicho algo que me parece interesante, Elizabeth, la gran diplomacia de las oportunidades, una oportunidad que no es unilateral, es binacional, tanto para atraer inversionistas como para colocar nuestros productos también en el campo internacional. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos conversando con Elizabeth sobre el tema de Venezuela como eje fundamental en la geopolítica internacional. Ya venimos. 9:50 minutos de la tarde, ya estamos en nuestra fase final de esta entrevista con Elizabeth Pereira, internacionalista, los lazos de cooperación internacional que ha tenido Venezuela durante los últimos meses, esa diplomacia de oportunidades, como tú la has denominado, que además me parece estratégico esa frase, pero en ese contexto también bilateral, lo que decíamos, Venezuela está abierta para la inversión extranjera, pero también estamos abiertos para la exportación de productos, como ya lo hemos visto, y de qué manera Venezuela se mantiene también en estas instancias internacionales, porque no ha sido Venezuela la que se ha excluido de este relacionamiento internacional financiero con los aspectos económicos del mundo. Sí, bueno, te agradezco mucho que te dejes sobre la mesa y para la reflexión de todos ese aspecto, porque es bien importante para quienes nos pueden estar escuchando. Y es que justamente Venezuela no se ha autoexcluido de ningún organismo internacional en 27 años. Se salió voluntariamente de la CAN, como sabemos, de la OEA, por razones que también todos conocemos, y pues la más reciente, que es la solicitud de salida de la Corte Penal Internacional, que va a tomar su curso. No es un tema, digamos, inmediato, ¿no? Hay que seguir los estatutos en ese caso. Pero lo que dices es fundamental, porque ese cerco diplomático que durante algunos años tuvo Venezuela en su, digamos, participación en algunos organismos internacionales, inclusive paralelismos de representación, etcétera, todo lo que vivimos, no es, digamos, achacable no es endosable a nuestro gobierno. Por el contrario, tienen que ver directamente con las medidas coercitivas unilaterales y con algunas acciones políticas que se tomaron en la región, por ejemplo, a manos de grupos que ya no valen ni la pena mencionar, que pues se tomaron a la tarea de eso. Pero lo que sí es que Venezuela en todo caso representó sus intereses nacionales, en todo caso pues ocupó puesto en esos organismos internacionales, en el Consejo de Derechos Humanos, en el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera.
etcétera, en distintas mesas y grupos de trabajos importantes, por lo que pues allí hay, digamos, como que el aval de su representación en capacidad nacional, pero también en su aporte en capacidad regional y dentro de los mismos grupos de trabajo o los grupos que fueran, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos eso claro, porque esos espacios permitieron además que nosotros pudiéramos no solamente diversificar nuestras relaciones internacionales, sino que hoy por hoy también sentar las bases de importantes contribuciones que ha hecho nuestro país en términos internacionales, como bueno, todo el tema de la equidad internacional, todo el tema de la complementariedad internacional, la solidaridad, la misma diplomacia bolivariana de paz, que ha sido cátedra también en el mundo, no solamente porque lo digamos nosotros en función de los diálogos, etcétera, y de los llamados a la paz, sino también en función de lo que contribuyen para, digamos, todo la estabilidad de la paz en la región, ¿no? Eso ha sido también fundamental. Elizabeth, aprovechando los minutos que nos quedan y apelando a tu vena académica como profesora, esa vinculación nacional con el mundo, como ahorita, por ejemplo, con la reunión de Barbados, la firma de estos acuerdos de entendimiento, ¿qué significa? ¿Qué son? ¿Cómo los venezolanos entendemos estos actos de acercamiento que desarrolla la presidenta Delcy Rodríguez a través de estos instrumentos internacionales? Bueno, lo primero es que sabemos que son un lenguaje, digamos, en el que se expresa también la voluntad de dos estados que se unen, pero en términos concretos lo que significan es que establecen un marco para que pueda producirse ese relacionamiento económico, financiero, educativo, tecnológico, etcétera. Establece los términos, las pautas entre las dos partes para que se lleve adelante la cooperación y el relacionamiento. En el caso de Barbados, que es tu pregunta, es bien importante porque se estableció la primera comisión mixta binacional. Una comisión mixta binacional lo que hace es, digamos, establecer pautas para establecer periodicidad de reuniones, periodicidad de grupos de reuniones y encuentros de grupo de trabajo, es decir, se activa toda una agenda de visitas y de intercambio para concretar y para dar cumplimiento a los principales acuerdos que allí, a los cuales se llegaron, ¿no? Después, esa comisión establece una fecha para reunirse, por ejemplo, una vez al año o 2 veces al año o cada 2 años, dependiendo, y allí se hace una revisión nuevamente de los acuerdos, de los avances, de los intercambios, y entonces en el marco de esa misma comisión se vuelven a suscribir nuevos acuerdos, etcétera, y vemos entonces también estas reuniones de la comisión, que son comisiones binacionales importantes, que lo que hacen es organizar, digamos, todas las áreas de trabajo, bien sea transporte, etcétera, infraestructura, que pues finalmente se transformen en acciones concretas. Entonces es un mecanismo de seguimiento y de evaluación bastante importante para que la cooperación sea concreta. Elizabeth, en un minuto, ¿se puede decir entonces que Venezuela en este momento está en un momento positivo desde el punto de vista de relacionamiento internacional? Sí, sí lo es, y hay mucho que esperar también en materia de relacionamiento internacional. De eso habla, por ejemplo, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares, habla los acercamientos multilaterales que tenemos y habla toda la cooperación que hemos recibido en el marco de todo el tema de reconstrucción de nuestro país, porque ese es otro tema también que abarca parte de la agenda diplomática pues, de nuestro país de manera importante. Por lo demás están los temas que siguen, la diplomacia cultural, que es importante, la diplomacia económica, financiera en nuestro país, que no solamente está centrada en las medidas coercitivas unilaterales, sino en la cooperación económica, en el fortalecimiento de nuestra tecnología, etcétera. Y pues definitivamente es una diplomacia muy positiva, es un momento bastante favorable para la política exterior, y te digo brevemente porque uno de los aspectos que más va a apuntalar ese positivismo o el logro de mejores y mayores objetivos en nuestra política exterior es justamente la fusión del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores con el de Comercio Internacional para emparejar estos dos objetivos estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Bueno, y un hecho materializado en lo inmediato fue la exportación de estas toneladas de café, como estas políticas internacionales ya están abriendo todos estos mares y todas estas conexiones aéreas para colocar en el mundo la etiqueta
hecho en Venezuela. Gracias, Elizabeth, por habernos acompañado y bueno, tomando tu frase que me encantó, una diplomacia de oportunidades a la que se abre Venezuela durante este 2026. Tenemos que despedir, ustedes sigan en sintonía de nuestra programación. Feliz noche.